o es parte de esa iniciativa de Enseña, Aprende y Conéctate a través de la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto. Estos webinars que tenemos son un webinar mensual, también queremos invitarlos todos los miércoles a las 11 de la mañana hora Colombia, que en este momento es 11 hora Ecuador, 11 hora Perú, 11 hora México, a que hagan parte también de estos conversatorios y entrevistas que tenemos a través del grupo Franja, y también están invitados a participar todos ustedes. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a los auspiciadores de Yacle, que son las grandes compañías de lentes de contacto, tanto Alcon, Cooper Vision, Johnson & Johnson Vision, Bausch & Lomb y Euclid, que son parte del soporte que tiene Yacle para poder implementar todos estos programas de educación y de colaboración con los miembros y con la comunidad académica y también con los profesionales interesados en el área de lentes de contacto. Entonces, de inicio, pues agradecemos su participación en este evento que es presentado por Yacle y también es parte de esta iniciativa que les comentaba al principio de Enseña, Aprende y Conecta, ¿no? Que es básicamente un programa nuevo de educación en línea y una campaña para complementar las actividades que existían de Yacle y que están, digamos, reforzando esta etapa de pandemia que nos ha tocado vivir. Entonces, el día de hoy vamos a tener como invitada a la doctora Miriam Teresa Mayor, que es optómetra de la Universidad de La Salle, es especialista en lentes de contacto, magíster en Ciencias de la Visión y fellow de Yacle. Como les había comentado al inicio, tiene un problema de conexión de ingreso a la plataforma que estamos tratando de solucionar y en unos minutos probablemente ya estaremos conectados. Mientras tanto, pues me gustaría en este momento conectarme con ustedes, escuchar sus inquietudes, sus recomendaciones o sus sugerencias respecto a otros programas por la difusión de estos programas que tenemos disponible para ustedes. Veo personas de Ecuador, veo personas de Perú, de México, de Colombia, así que bienvenidos el día de hoy. Esta transmisión va a ser también disponible en Facebook Live una vez que logremos conectarnos al 100%, así que son bienvenidos en este pequeño espacio que tenemos de intermedio a conversar, a comunicarnos algunas inquietudes que tengan. Ok, ya estamos listos. Bueno, disculpen el inconveniente, como les mencionaba al principio, estamos con la doctora Miriam Teresa Mayorga, ya la había presentado, pero igualmente ella es optómetra de la Universidad de La Salle, docente en la Universidad de La Salle, es especialista en lentes de contacto, magíster en Ciencias de la Visión de la misma Universidad de La Salle y fellow de Yacle. Así que Miriam Teresa, muy buenos días. Muchas gracias por tu disposición a participar el día de hoy en este webinar mensual de Yacle. Así que los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Buenos días acá en Colombia para todos. Mil disculpas por estos problemas técnicos, nunca me había sucedido, pero bueno, todavía una primera vez. Afortunadamente, pues, asesoría de Guillermo, asesoría de acá, el personal que me instaló el nuevo computador, pero bueno, gracias a Dios, pues ya estamos. Pues nada, sin más preámbulos, entonces, pues bienvenidos. Vamos a tratar un tema que es transversal a toda nuestra práctica clínica y es el registro de hallazgos. Y vamos a hablar específicamente de las escalas de medición de las alteraciones, en este caso de segmento anterior, porque nosotros como especialistas en las adaptaciones de lentes de contacto necesitamos tener una buena registro de los hallazgos que nosotros encontremos. El objetivo entonces, básicamente tengo dos objetivos. Uno, desde el punto de vista académico, y es como considerar estos elementos básicos de las métricas que nosotros usamos para la calificación y cualificación de los signos de las alteraciones pues, oculares. Pero tiene también otro objetivo ya más personal y es incentivar el uso de estos métodos formales para que nosotros podamos realizar una práctica clínica mucho más eficiente y mucho más fundamentada en los hallazgos en los cuales nosotros tenemos.
El doctor Johnson en el año 2014, en un artículo muy interesante, él decía que nosotros como cuidadores de la salud visual calificamos todo lo que vemos, todo lo que examinamos, desde la parte anterior hasta la parte posterior, desde la córnea hasta el nervio óptico. Y lo dice en un sentido amplio y en el contexto general. Lo calificamos porque cuando nosotros estamos haciendo un examen, una evaluación previa, un control de cualquier tipo de pacientes que nosotros atendamos, estamos calificando, estamos observando y de una manera más o menos formal estamos registrándolo, pero la idea es que lo hagamos de una manera pues mucho más estructurada. Vamos, digamos, el esquema, el contenido pues del webinar, una introducción, escalas más usadas, las escalas de tinción y tenemos otras escalas también. Digamos que una definición que también me gusta mucho, traerla digamos, es el doctor Nathan Ephron en el año 2000. Una escala de graduación es una herramienta que nos permite cuantificar la severidad de una condición referente a un conjunto de ilustraciones o de descripciones estandarizadas. O sea, nosotros tenemos que comparar lo que vemos con alguna ilustración, llámese una foto o llámese algún diagrama de lo que ya pues se conoce. Digamos que el registro de estas afecciones oculares nos permite mejorar nuestra práctica, sobre todo nosotros que hacemos controles sucesivos de nuestras adaptaciones de lentes de contacto o de cualquier tipo de paciente, pero también cuando trabajamos en grupos de estudio, en grupos de investigación, no hay otra manera de poder hacer como el seguimiento de estos estudios. Las escalas inicialmente muy subjetivas se popularizaron hacia la década de los 90, y pues ya han ido mejorando y se han ido, digamos, evolucionando a través del tiempo. Se comparan características clínicas y vale la pena decir que las primeras que se usaron fueron, pues por lo menos las más populares, fueron relacionadas con el uso de los lentes de contacto. ¿Qué ventajas tiene el uso de estas escalas? Hay muchos, la estandarización, el monitoreo, la investigación. La estandarización nos permite reducir la variabilidad de las medidas entre nosotros mismos, intraobservador, pero también cuando trabajamos con nuestros colegas. Proporciona un estándar de referencia para poder decir si la gravedad de la condición ha aumentado, ha disminuido o, digamos, el avance de una condición específica. Hay un mejor seguimiento clínico y en ocasiones cuando las entidades legales nos solicitan algún tipo de documentación, pues este monitoreo cuando está basado en escalas que están estandarizadas y por qué no validadas, pues tiene mucha más, digamos, fuerza legal. Y en la investigación, pues ni se diga, hay que tener, mejora la evidencia clínica, permite la comparación entre los pacientes, los tiempos, las distintas mediciones y es muy, muy importante para la toma de decisiones clínicas. Hay muchos sistemas de escalas de cualificación y de medición. Tenemos las escalas basadas en dibujos, ilustraciones, también pues es una escala subjetiva de referencia a la del doctor Nathan Ephron. A raíz de eso pues ha habido como modificaciones, las escalas tipo fotografía, también subjetivas en su momento el antiguo CCLRU, el IER y el hoy BHVI, Ryan Holden Vision Institute, las escalas de Cooper Vision, de Alcon, pero también hay fotografías digitales tratando de que esa subjetividad se mejore y pues pasándolo a algo mucho más objetivo. Sin embargo, siempre que haya una interpretación de una persona, pues va a haber un grado mayor o menor de subjetividad. Estas escalas digitales, lo mismo que las graduaciones morfológicas automatizadas, pues permiten un grado más, digamos, menos de subjetividad y más de objetividad, pero repito, siempre va a haber algún grado de subjetividad. Pues tenemos que hablar necesariamente de algo de estadística relacionada con escalas de medición y más cuando mi propósito es que se utilicen escalas que sean estandarizadas y que sean validadas. No es el motivo de la disertación, pero entonces tenemos que decir pues algo de estadística. Miren, las escalas son posibles
porque hay un isomorfismo, o sea, hay como alguna igualdad en las formas, un isomorfismo certero entre las características de los objetos y las propiedades de las series numéricas. El objetivo de cualquier escala es proporcionar un medio para nosotros medir algún parámetro que no sea fácilmente cuantificable de manera directa. Y la recomendación, cuando se desarrolla una nueva escala para poder nosotros implementarla, tenemos que documentarnos de su metodología y su estandarización. Pasando muy rápidamente la parte estadística, tenemos que hablar de la precisión, que es diferente a la exactitud, la repetibilidad de la prueba, que tiene que ver con la concordancia, y la reproducibilidad, que tiene que ver con la precisión. Repito, esto es solamente trayendo a colación, no nos vamos a enganchar mucho en esto, porque pues esto es motivo de otro webinar futuro para poder, digamos, entrar mucho más en detalle. La parte de la concordancia sí es bien importante que la tengamos presente cuando nosotros leemos investigaciones, resultados de investigación y artículos científicos. Nosotros vemos pues que hay diferentes técnicas estadísticas. El índice kappa, por ejemplo, es un índice que es muy mencionado, el coeficiente de correlación de Lin también, o sea que estas mediciones de concordancia dependen pues de si las variables son cualitativas o cuantitativas de acuerdo a su escala de medición. También tenemos que ver que nosotros cuando utilizamos las escalas, este tipo de escalas ya de tipo numérico, cuantitativo, pues ellas tienen un rango, tienen unos intervalos. Cuando estos intervalos son muy finitos, por ejemplo, décimas, centésimas de milímetro, tiene una enorme ventaja y es que nosotros podemos detectar cambios muy sutiles en las condiciones. Pero tiene una desventaja y es que cuando nosotros tratamos de hacer concordancias con nosotros compañeros o del grupo de investigación o los compañeros de consultorio, pues rara vez vamos a encontrar concordancia porque es muy difícil encontrarlo. Contrario a cuando estos rangos son muy amplios, esos intervalos demasiado amplios, entonces pues va a permitir una mayor concordancia entre las observaciones, pero no van a ser tan sensibles para nosotros detectar los cambios que queremos registrar verdaderamente. O sea que, ¿qué es el punto? El punto es un sistema que no sea tan amplio, que se pierda la sensibilidad, pero que no sea tan fino, que se pierda esa capacidad de comparaciones a los que pues, nos permiten las escalas de medición como tal. Las escalas más comunes fueron inicialmente diseñadas para cuantificar las complicaciones relacionadas con el uso de lentes de contacto. No estoy diciendo que sean las primeras, mire, escalas de medición ha habido siempre, pero ya las más popularizadas se hicieron y se diseñaron para cuantificar y para hacer el seguimiento de las complicaciones relacionadas con el uso de lente de contacto. Inevitable tener que pues, mencionar en el año 1993 a Terry y sus colaboradores del antiguo CSLRU, y ellos hicieron una propuesta de conjunto de estándares de 6 condiciones para evaluar el desempeño de los lentes de contacto, tanto rígidos como blandos. Miremos las fechas, o sea, desde 1993, mucha agua ha corrido bajo el puente. Sin embargo, son fuente y pilares para las, digamos, nuevas escalas de graduación. Esta parte de las escalas de los estándares del CSRU, esto me permite ser como la foto, la copia, digamos, del estudio original de los cuales, digamos, se basaron para hacer estos estándares de medición. El tiempo de uso, el confort, la visión, los cambios en los tejidos oculares, efectos hipóxicos y la apariencia del paciente. Observen que es un estudio muy bien elaborado, del cual se basaron todas estas escalas que nosotros estamos viendo. Entonces,
Está, por ejemplo, la escala del BHBI, en las cuales son 9, 2, 4, 6, 8, 9 condiciones, el enrojecimiento de la conjuntiva vulvar, limbar, los párpados, y tiene la parte de la córnea en cuanto a la extensión, el tipo y la profundidad, digamos, todos estos características son las que estas escalas nos permiten. Recordemos, estas son fotos de pacientes reales. Todas las escalas están libres en la web. Tienen también algunos, digamos, plus. Por ejemplo, tiene acá como la parte geográfica, algunas recomendaciones generales, como también la puede tener la escala de Nathan Ephron. Esta escala también, cada que hablemos de escalas de medición, tenemos necesariamente que hacer referencia al doctor Nathan Ephron. Él tomó 16 condiciones. La anterior veíamos 9, esta 16 condiciones, y él lo que hizo fue contratar artistas para que hicieran diagrama, ya no son fotos, ya son ilustraciones. De estas 16 condiciones, tiene su graduación aquí 5, digamos 4, 0 es cuando hay la normalidad absoluta, y luego aquí vienen 4, digamos, escalas de medición. Va un poquito más allá y nos dice la interpretación clínica, y son orientaciones generales de cuando nosotros encontramos alguna alteración leve, moderada o severa. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué acción clínica debemos nosotros tomar? Es, digamos, muy, muy completo, y este estudio donde él hizo su validación es muy, muy interesante. Digamos, me parece bastante interesante el estudio para los que quieran, digamos, consultarlo. Todos estos números en rojo es para que nosotros hagamos la trazabilidad. Él lo que hizo fue, pues, hacer contactar sus artistas para hacer, digamos, las ilustraciones. Evalúa en términos de precisión y de confiabilidad. El estudio lo hizo con 13 profesionales, tomó 4 sistemas de escalas, la de Ephron, por supuesto, Annunciatus, SLRU, Vistacon, programó 2 sesiones, 3 complicaciones de lentes de contacto, porque fue las 3 únicas que él encontró comunes a las 4 escalas, que eran la tisión corneal, enrojecimiento conjuntival, conjuntivitis papilar, y hizo 30 láminas de cada una. Si nosotros multiplicamos 13 por 4, por 2, por 3, por 30, nos da 9.360 láminas. Un estudio muy completo, muy elaborado, y como la ventaja de estos estudios tan serios y tan bien elaborados, pues es que nos permiten a nosotros, los ciudadanos comunes, pues incorporar estas conclusiones, y él, pues después de hacer su análisis a un nivel de confianza del 95%, encontró que para esas 3 condiciones se podían, o sea, las 3, las escalas que fueron confrontadas, pues podían usarse con un nivel de confiabilidad alto. Estas son las escalas del Vision Care Institute de Johnson & Johnson, basadas en la escala de Nathan Ephron. También tiene acá su plus, digámoslo así, a que nos muestran perdón, los diferentes tipos de iluminación, la lámpara de hendidura, los filtros y algunas otras como recomendaciones. También está Alcon, Cooper Vision, o sea, todas las casas productoras de lentes de contacto están interesadas en que nosotros mejoremos nuestra práctica profesional, y esto nos lo ofrecen, nos lo dan gratis. A mí me gusta mucho lo de ahora, que son como, llamémoslo, aplicaciones. Ustedes pueden entrar a las distintas casas comerciales, a los distintos laboratorios. Esta de Cooper Vision, por ejemplo, me parece interesante, porque lo que hace es, por ejemplo, aquí tenemos el teñido conjuntival, nos describe los signos. Déjame ver si logro acá. Nos describe los signos, los síntomas, la patología, el tratamiento, y también nos pone diagnósticos diferenciales.
Algunas consideraciones con respecto a lo que venimos exponiendo, pues las escalas fotográficas tienen la, digamos, ventaja de que representan condiciones reales de los pacientes, pero es muy difícil controlar todas estas condiciones cuando nosotros estamos haciendo o una investigación o un seguimiento de nuestros pacientes. El sistema de iluminación puede cambiar, los filtros cambian, la cámara que estemos utilizando. Las escalas artísticas, los dibujos, pues son un método mucho más simple, más preciso, pero cualquiera de las dos que nosotros utilicemos serán bienvenidas. En cuanto a las escalas computadas, es a lo que estamos ahora, digamos, utilizando y la investigación apunta hacia allí, pues obviamente tratan de suplir esa subjetividad de la interpretación de las escalas al ya ser pues mucho más elaboradas y ya utilizar software, imágenes digitales y la graduación morfológica también pues en este momento están como a disponibilidad de nosotros. Hoy en día nosotros pues tenemos teléfonos inteligentes, tenemos otros equipos de video que no son difíciles de conseguir y en los cuales nosotros podemos hacer el seguimiento de nuestros pacientes de una manera mucho más exhaustiva y mucho más objetiva. El doctor Nathan Ephron en el 2011 hizo una encuesta sobre el uso de las escalas. Obviamente acá encontramos que solamente el 78% de los encuestados utilizaba las escalas cuando se presentaban complicaciones con el uso de lentes de contacto. Ya el doctor Wolfson en el 2015 también hizo otra serie de encuestas y me parece interesante traer estas conclusiones porque mire, los pacientes quienes más utilizan las escalas son los adaptadores de lentes de contacto. Sin embargo, con otros pacientes también se utilizan las escalas. Me llama la atención cómo, así sea una descripción escrita con palabras, mire que hay un alto porcentaje de profesionales que utilizan este medio. Hacer una descripción. Otros hacen un diagrama, como en mi época de estudiante, donde nos tocaba llevar un lápiz de color rojo para pintar los vasos y un lápiz de color verde para los distintos fluorogramas. Bueno, eso es anecdótico, pero pues igual sirve de alguna manera gruesa. Nosotros desde ese entonces estamos reportando y haciendo registro de los hallazgos. También ya vemos cómo utilizan escalas de graduación. Sin embargo, se utilizan más en estos usuarios de lentes de contacto que en los otros pacientes. Por supuesto, la parte de fotografía se utiliza y hoy en día es muchísimo más utilizada. La misma encuesta él averiguó qué era lo que se describía, qué era lo que más registraban los profesionales y aquí están en rojo los 5 primeros condiciones y en verde las otras 5 para completar las 10. Observamos cómo un 90 y casi 92% de los profesionales registra la hiperemia en la conjuntiva vulvar, registra el teñido, el tipo de teñido en la córnea, la hiperemia limbar, la neovascularización. Aquí vemos entonces toda la disfunción de las glándulas de meibomio. Si nosotros, esto fue en el 2015, si se replicara esta, digamos, investigación, esta encuesta, vemos, por ejemplo, que hoy en día tiene mucha énfasis se hace en la parte de las glándulas de meibomio, las condiciones van a ser diferentes. Escalas de tinción son importantísimas, los que, digamos, trabajamos en momento anterior, cuidado primario, teniendo en cuenta que estas escalas han sido como la base, el pilar en el diagnóstico por más de un siglo. Sin embargo, se tiene el inconveniente de que no hay escalas, digamos, no hay una escala, un estándar de oro, y esto hace que la capacidad diagnóstica y de monitoreo de la superficie ocular, pues, se vea afectada y pudiera ser mejor. Los colorantes vitales, todos sabemos, los más usados, pues está la fluoresceína que tiñe pues espacios donde no hay células o aquellas zonas desepitelizadas
con alteración de la integridad celular. Rosa de Bengala, que ha sido lentamente o aceleradamente desplazada por la lisamina verde, pues ellas tiñen zonas de córnea y conjuntiva donde las células son desvitalizadas o muertas y también tiñen precipitados queráticos. Y se dice que solo tiñe membrana la verde lisamina cuando la membrana celular está alterada, porque ella tiende a teñir hacia la parte del núcleo. Hay muchos sistemas de clasificación de estos teñidos de la superficie ocular. Los más usados pues están en la clasificación del National Eye Institute, el NEI. Digamos que ellos hacen una división topográfica o geográfica de las 5 zonas de la córnea, la parte central, superior, nasal, temporal, inferior, y también la gradifican. Grado 3 es el máximo. Observen también que tenemos un alto grado de subjetividad. La conjuntiva la dividen ya no en 5, sino 6, de tal manera que nosotros cuando contabilizamos, si todo fuera grado 3, las 5 tinciones de la córnea, diríamos que 3 por 5 sería el máximo puntaje 15 y 6 por 3 el máximo puntaje sería 18 para la córnea. Está el esquema Oxford, también tiene 5 paneles de la A a la E y tiene estas 5, digamos 6 gradificaciones de la conjuntiva expuesta, y de acuerdo a cómo nosotros veamos digamos la distribución del teñido positivo, el teñido corneal o conjuntival, pues lo vamos marcando. Perdón que me devolví. Está también el sistema de calificación Westerberg, que también es un poquito más grueso, digámoslo más, divide solamente la córnea y la conjuntiva, digamos, en 3 zonas, una parte central, una parte nasal y una parte temporal, y aquí pues pone el 1 más, que es la poca, digamos, leve, aquí ya más muera, aquí severa, de tal manera que el máximo puntaje aquí pues sería 9, 0 y 9, 3 por 3, 9, se consideran más allá de 3.5, se consideran patológicos. Una escala que está siendo muy usada es la escala, el Core Scale, que Core es Center of Ocular Research and Education de la Universidad de Waterloo. Es una adaptación, por así decirlo, de escalas anteriores, específicamente de la antigua CCLRU, pero ellos lo que hacen es utilizar 5 zonas, digamos, geográficas, por así decirlo, en cuanto a tipo, área y profundidad. El tipo de tinción y el área, ellos lo califican, lo cuantifican en una escala de 0 a 100 y la profundidad la clasifican de 0 a 4. Este es el modelo que ellos utilizan para hacer el registro de los hallazgos de la tinción. La tendencia, pues lógicamente, es el análisis y el uso de imágenes digitales como una alternativa más confiable y tratando de restar subjetividad y aumentar la objetividad. Traje aquí un estudio que es del año 2009, diciembre del 2009, pues donde evaluaban el teñido de la fluoresceína con distintos colorantes usando imágenes digitales. Otro estudio ya también del 2019, me parece interesante traer esta tablita donde ellos hacen un análisis de la imagen digital y observemos que es que esta parte del uso de escalas digitales tampoco es que sea tan reciente, pues 17 años, estamos en el 2020 y aquí ya hay registro de investigación del año 2003. Ellos analizan y tienen diferentes, digamos, maneras para hacer como el comparativo de estos estudios digitales. Traje este resultado de esta investigación de abril del 2020 porque me pareció interesante la distribución geográfica del teñido corneal en pacientes sintomáticos perdón, de ojo seco. Digamos,
que nosotros pensaríamos que es la parte central donde se encuentra mayor grado de teñido. Me parece interesante, es la parte inferior, en la zona donde hay mayor teñido. Hay algunas matrices de teñido corneal donde se estudia la interacción de las soluciones, la biocompatibilidad de las soluciones y los lentes de contacto blando de hidrogel de silicona. Específicamente está la matriz de Andrasco y la del EAR. Sencillamente es una herramienta en la cual ponen como una matriz, una cuadrícula en la parte, digamos, de arriba, o sea, en las filas están las soluciones en estudio y en las columnas van a encontrar los lentes de contacto de hidrogel de silicona estudiados. Es una manera, digamos, esto es lo que se encuentra, acá están las soluciones, acá están los diferentes lentes estudiados y nos va a dar el porcentaje, digamos, de alteración del epitelio, o sea, la biocompatibilidad, ellos lo analizan de acuerdo al porcentaje de alteración del epitelio. La parte de colorcito pues nos dice que el rojo pues es donde hay más afectación y el verde donde habría como menos afectación. Otras escalas también, porque hay muchas, cuando uno ya se adentra en este tema, bien interesante, está por ejemplo las escalas de graduación del helecho lagrimal. Tenemos en este momento están las de Rolando, tipo 1, 2, 3, están las de Masmali, que son más recientes, hay 5 puntos. Recordemos que este helecho lagrimal se produce luego de que haya una evaporación de los solventes lagrimales y quedan pues el soluto como tal, sales y de pronto algunas proteínas. Este es algo muy, pues me pareció pues interesante. Es un artículo de este año, del 2020, publicado en el Acta Veterinaria de Escandinavia, donde están usando el helecho lagrimal en gatos para evaluar la superficie ocular en los gatos, y cuando nosotros vemos esto, pues no vemos que sea muy diferente a los diagramas que nosotros vemos del helecho lagrimal en humanos. Otras escalas, pues están los patrones lipídicos de interferencia, en los cuales digamos que el profesor Guillón ha sido el precursor, y es una escala, digamos, más gruesa, no se encuentra tampoco mucha, digamos, especificidad y sensibilidad porque es muy gruesa. Recordemos que estos patrones coloreados de interferencia se producen por el espesor, de acuerdo con el espesor de la capa lipídica lagrimal. Entre más gruesa la capa, pues más patrones de interferencia vamos a encontrar, haciendo la salvedad de que nosotros digamos, necesitamos un espesor adecuado. Poco espesor de la capa lipídica de la película lagrimal permite más evaporación, vamos a tener inconvenientes. Mucho espesor es una lípidos que están alterados y hay una contaminación de lípidos en la capa de mucina y tampoco sirve. Digamos que nos centraríamos entre unos 30 y unos 70 nanómetros de espesor de la capa lipídica. ¿Qué otras cosas también se pueden gradificar? Pues se puede gradificar el grado de metaplasia escamosa, o sea, qué tan alterada están las células caliciformes de la conjuntiva. Este es un diagrama que nuestra compañera y amiga Marta Fabiola Rodríguez, en un estudio muy interesante que realizó ya hace algún tiempo, pero logró como estandarizar desde el 2007 estos grados de metaplasia escamosa hechos por digamos, citología de impresión, una técnica que ellos también estandarizaron en la Universidad de La Salle, bastante interesante, y también pues está gradificado. También es una escala pues un poquito subjetiva, pero también es bastante utilizada hoy en día para la evaluación de las células caliciformes. Tenemos también el Lipkoff, los pliegues paralelos conjuntivales. Recordemos que no sé si se alcance a ver bien, yo sí lo veo, pero pues no sé qué tan buena resolución tengamos pues en la presentación. Recordemos que estos pliegues paralelos conjuntivales se ven no con técnica directa, que sería una retroiluminación, y ustedes ven acá
un pliegue, acá se pueden cuantificar perfectamente 2 pliegues y acá se ven más de 3 pliegues conjuntivales. Recordemos que es que la conjuntiva se vuelve laxa, pierde su colágeno, por así decirlo, y pues se postula o se ha dicho que es por digamos, la presión mecánica que se ejerce en este párpado inferior. Esto es, digamos, del grado 0, 1, 2, 3 en que se ha cuantificado. Margen palpebral, entonces hay una, digamos, división geográfica en la cual hay 3 zonas bastante diferenciadas, una que es la parte de la epidermis, esto que es lo que se llama la línea de Marx, donde hay una unión entre la, digamos, la epidermis y la parte mucosa, y esta parte que es lo que se llama el Wiper, no sé cómo sería la traducción, como el limpiabrisas, algo así. Esto también, pues, tiene hay una epiteliopatía, el LOWE que nosotros conocemos por sus siglas en inglés, y lo han clasificado también en 3 grados, teniendo en cuenta pues la longitud. Digamos que la línea de Marx, esta línea de Marx siempre pues va a teñir, pero es parejo, es continuo, es muy, muy tenue, digámoslo así, cuando ya se presenta digamos, teñido con la verde lisamina, esa extensión tanto horizontal como en la anchura sagital, pues se va cuantificando. Pues meibografía, pues ahí la meiboscala, hoy en día, como comenté anteriormente, está muy de moda, pues gracias a Dios, hacer una evaluación de las glándulas de meibomio. Y digo pues que gracias a Dios, porque hace unos años pues no eran tan tenidas en cuenta, y hoy vemos la importancia y la relevancia clínica que la evaluación de estas glándulas pues lleva. Hay una serie de grados aquí en este estudio, este review del año 2012, no es tan reciente, pero sí es muy completo. Hace una comparación de los diferentes tipos de escalas, grado 0, 1, 2, 3, el otro va del 1 al 4, y ellos todos están gradificados de acuerdo a las pérdidas digamos, de las glándulas de meibomio. Aquí estaría toda completa, aquí ya hay un poco de pérdida, se cuantifica en un 25%, ya aquí entre 25 y 50%, aquí ya más casi al 75%, y aquí hay una pérdida mucho mayor de las glándulas de meibomio. Bueno, para finalizar, recomendaciones de expertos es que adoptemos la escala que nosotros consideremos conveniente. ¿Conveniente de acuerdo a qué? ¿Para qué necesitamos la escala? No es lo mismo cuando yo estoy en mi consultorio, no es lo mismo cuando yo estoy haciendo una investigación, no es lo mismo cuando estoy haciendo un ensayo clínico controlado, o sea, dependiendo de la complejidad, pero adoptemos una escala. Ahora, si nosotros ya hemos manejado escalas, digamos a nivel de investigación, perfectamente ya es mucho más fácil adaptarlo a nuestra práctica clínica. Es mejor hacer una cuantificación, como decíamos, en decimales, o sea, no muy gruesa, pero tampoco tan fina. Si se hace muy gruesa, recordemos, se pierde la sensibilidad para detectar los cambios. Si se hace muy gruesa, pues no podemos hacer el seguimiento, digamos, adecuado. Si se hace muy fina, pues sí, es mucho más sensible a los cambios, pero vamos a encontrar difícilmente concordancia con las observaciones, inclusive de nosotros mismos. De rutina, debemos cuantificar los hallazgos relevantes. No, a veces uno pues tiene que usar su sentido crítico para decir, bueno, vamos a cuantificar lo que para nosotros es relevante, importante y significativo. Recordemos, tenemos que registrar. Lo que no se registra, pues no se hizo. Entonces es como el mensaje que les quiero dejar. Quiero decirles que hay mucho tema pues respecto a estas escalas, y como les dije en las primeras diapositivas, es una propuesta casi que personal,
un objetivo personal en mis clases en la Universidad de La Salle, pero también que los profesionales empecemos y sigamos, los que ya lo están utilizando, digamos, cuantificando y registrando los hallazgos de nuestros pacientes, no solo a nivel de lentes de contacto. Mire, aquí se nos quedan por fuera, hay escalas para medir el ángulo camerular, hay escalas para medir las uveitis, hay la severidad de las uveitis, hay escalas, todas las condiciones oculares, y yo me atrevo a decir que todas las condiciones médicas, por decir, por sistemas, pues son susceptibles y tienen sus respectivas escalas, unas más elaboradas, unas más con más soporte científico, pero por favor, utilicemos las escalas y cada día vamos mejorando, y es un tema que pues a uno le va gustando, y es un tema que es de educación continuada, porque todos los días están saliendo cosas diferentes. Pues muchísimas gracias. Mira, Teresa, muchísimas gracias, ¿no? A ti, muchas gracias por este tiempo. Y como tú mencionas, pues hay muchas escalas. De repente uno se familiariza inicialmente particularmente con una, ¿no? Y la idea es que comience a trabajarla, independientemente que sea pictórica, como tú decías, o de fotografías. A veces las de fotografías pueden ser, como tú mencionabas, más reales, pero en las escalas fotográficas tienes una dificultad que tienes que revisar miles de casos para encontrar esa sucesión. Es uno de los argumentos de Efron, por ejemplo, para sus escalas, que por eso su escala es, digamos, una escala pictórica en función a profesionales y en función a artistas, ¿no? Que le permitieron pues hacer esa sucesión. Incluso la escala de Efron tiene una valoración no solamente por unidades, sino por décimas de unidad en función a lo que uno observa. Y es una ventaja, creo yo, para los que hacemos clínica, que evaluamos pacientes, sobre todo cuando el paciente tiene algún problema, el hecho de registrar el momento actual y luego poder hacer un seguimiento en el tiempo. Yo creo que es supremamente importante poder registrar, como tú dices, esos hallazgos. Desde la perspectiva de tu trabajo académico y clínico, cuéntanos específicamente en tu caso particular, ¿qué escala utilizas de forma más corriente para la valoración básica, por ejemplo, de lámpara de hendidura? Yo no te estoy escuchando, Guillermo. No sé si me perdí. ¿Soy yo? Ok, no, te preguntaba que en tu experiencia académica y clínica, ¿qué escala es la que tú utilizas con más frecuencia, ¿no? Porque el registro básico es una cosa, luego tú nos has mencionado, por ejemplo, escalas específicas como las de registro de Joseco, la de Oxford, la escala de Leadwiper, la escala de Lipkoff, que son escalas, digamos, específicas de exámenes complementarios de un mismo paciente, por ejemplo, en la práctica clínica. Pero digamos, en el escenario inicial, un estudiante o un profesional nuevo todavía en este tipo de situación clínica, ¿qué recomendación le darías tú de inicio para poder comenzar? ¿Con cuál empezaría uno, digámoslo así? Sí, sí. Mira, uno, digamos que a mí la de Nathan Efron me gusta, tiene más condiciones. Digamos, la de Nathan Efron todas estas son libres en la red, en la web. Pero también, por ejemplo, ya subiendo un poquito, me gustan las que son, por ejemplo, la de Cooper, me gusta porque ella te permite comparar, digamos, uno va deslizando y va como analizando. Hay unos que se bajan en la aplicación, se baja el celular, entonces uno toma la foto y es muy fácil de deslizar y comparar. Pero también me gusta porque me da la descripción, me da la sintomatología, me da como ciertas pautas clínicas. Entonces, eso me parece también interesante. O sea, hay una amplia gama
no sé, quisiera escuchar si alguno de los que están participando, y la verdad es que no sé cómo activar aquí el video. Yo los veo a todos, pero creo que no me están viendo a mí. Pero bueno, no sé si alguno nos quiera como compartir. mm, Estar muy bien. Ya, gracias. Ahora sí, gracias. Te vemos. No, no sé si alguno, yo veo a Lourdes, a Alejandra, a Fernando, no sé, si quieran como compartir con nosotros alguna experiencia o... Sí, pues yo creo que en este espacio sería interesante que nos puedan compartir sus propias experiencias, ¿no? La idea de esto es que en esta parte tengamos un intercambio de ideas. Cada uno de nosotros tiene aprendido, digamos, en diferentes etapas. Algunos nos tocó las filminas inicialmente, luego Sí, las transparencias, las pero filminas y están luego... bien, o sea, cada una, cada sistema tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sin embargo, pues hay anécdotas. Alguna vez yo estaba dirigiendo un trabajo de un estudiante de pregrado de optometría y pues estábamos registrando las, el enrojecimiento vulvar y pues lo hicimos con foto. Cuando nosotros, el estudiante fue a sustentar su trabajo de grado, pues nos vimos la sorpresa de que todo lo que nosotros veíamos como grado cero, cuando ya se hizo como la parte ya de presentación de las fotografías, no sé si fue por algún filtro o algo, todos eran grado uno, grado 2, o sea, ¿por qué? Porque no tuvimos en cuenta realmente como esa parte, eh, pues igual que hicimos, volver de todas maneras, más como por amor propio y por reto, eh, volver a hacer como los registros nuevamente, teniendo controlados la línea base, que es importante para poder hacer las comparaciones, porque yo puedo tener por filtro, por algo, un enrojecimiento grado uno y después pues ya aparece grado cero y resulta que es por el tipo de píxeles que se están utilizando. O sea, hay unas variables técnicas que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Y a veces, como tú dices, tecnológicamente, pues el registro, sobre todo cuando es digital, puede darnos esa variabilidad, Correcto. ¿no? Porque tú hablabas, por ejemplo, que muchas de estas escalas se han valorado para tener concordancia, para que realmente no haya una gran diferencia interobservador. Si yo observo a un paciente y tú lo observas, deberíamos estar cercanamente en la misma graduación, que evite la posibilidad de Sí, errores en el momento del registro, ¿no? Porque es importante, cuando tú registras línea base, por ejemplo, de un paciente, luego ves su evolución o algún tipo de complicación asociada al uso de lentes de contacto, por ejemplo. Luego del manejo clínico, tú puedes ver nuevamente los cambios y registrar esos cambios para que puedas y notar si ahí, realmente hay una mejora o se remite el paciente a otro tipo de manejo, ¿no? sí, y ahí es donde viene pues el tema de la escala que uno escoja, que no sea tan amplia, tan gruesa, porque no puede detectar los cambios, se nos pasan, no es muy sensible. Pero si vamos a encontrar concordancia entre tú y yo, que estamos haciendo pues el seguimiento. Pero si es tan discriminada, décimas, centésimas de milímetro, los cambios se van a notar porque es mucho más sensible a los cambios. Pero difícilmente vamos a encontrar concordancia entre tú y yo. Entonces hay que buscar como el equilibrio entre estas partes. Siempre buscar ser inquietos. Estas escalas nuevas cuando salen normalmente tienen su estudio de validación o por lo menos una estandarización, una guía, porque las escalas normalmente traen una guía de usuario. ¿Para qué? Para que podamos nosotros utilizarla realmente como es, como cualquier prueba, en cualquier prueba que se haga. Y esta guía pues tiene que seguirse, eso es lo que se llama estandarización, que todos tengamos que hacerlo de la misma manera para poder estar haciendo estudios multicéntricos y demás. A ver, acá hay una... Fernando Hola, hola. Rodríguez. Sí, te escuchamos. Rubén, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Un gusto
escucharte después de mucho tiempo y como siempre muy activa en ese tipo de información. Te felicito, bastante extenso. Gracias, Rubén. Y eso que No, corté mucho. sí, claro, sí, Sí. se notó que llevas prisa y cortaste muchas cosas. Pero sí, definitivamente lo que yo quiero aportar es que gracias a, bueno, nos vamos los voy a evidenciar a ti y a Guillermo, ¿no? Que desde el año 2000 que estuvimos en Waterloo, Sí. pues teníamos ahí, éramos muy jóvenes, ¿no? Recién egresados, creo que teníamos 22 años, ¿no? Estando allá también platicando un poco con Simpson, un investigador académico de esa universidad de Waterloo, Simpson, y también estaba Papas, Eric Papas. Eric Papa, sí. O era Estaban Trevor trabajando Simpson, sí, me acuerdo. precisamente, Trevor Simpson, exactamente. Estaban trabajando precisamente en el año 2000 cómo hacer fotografía y esa fotografía poderla pues conectar a una computadora y poder tener estas escalas, ¿no? De las que tú ya estás hablando ahora. Entonces, en realidad, pues es un trabajo de hace muchos años y que pues nos hemos visto beneficiado nosotros a través primero de las escalas del CCLRU, que también, si ustedes recuerdan, venía en nuestro paquete cuando nos escribíamos como miembros de YACLE, ¿no? Venían los recursos. Venían los recursos Laminada. y laminada exactamente, Sí. y se regalaba a la universidad, se regalaba a través de las nosotros a las universidades. universidades. Y entonces la colocábamos ahí y creo que muchas universidades todavía tenemos esas escalas. Todavía están colgados. Están colgadas, exactamente. Sí. Entonces, Sí. pues, la verdad es que pues siempre hay personas trabajando en esto, ¿no? Investigadores y líneas de investigación por las diferentes universidades. Y bueno, pues lo que nos queda es pues aplicarlo en nuestras clases en la universidad y en nuestros temas hacia nuestros compañeros egresados, ¿no? Para que tengan mayor difusión. Desgraciadamente yo creo que se usa muy poco todavía. En algunos países, en algunas regiones se debe usar menos, ¿no? Pero pues nuevamente felicitarte por esta ponencia y pues seguir adelante, pues recomendando su uso, ¿no? Sí. Es un objetivo, bueno, a veces uno como docente se propone ciertas cosas, así como en su momento la altura del menisco lagrimal, no es que, no tengo nada con el Schirmer, pero pues igual es una buena alternativa. O sea, hay cosas que uno de pronto puede hacer, hay digamos, tips clínicos que puede hacer desde la academia con los estudiantes y pues ellos son los que replicadores a futuro. Pues es nuestra misión como miembro YACLE es exactamente la educación de nuestros estudiantes y pues eso es, ahí tiene uno una buena oportunidad. Sí, definitivamente, pues. Así es. Como nos menciona Fernando Rodríguez, también es un poco aplicar el uso de escalas para tener la posibilidad de registro de evidencia, ¿no? Y orientar el trabajo hacia la medicina basada en la evidencia, que es lo que necesitamos realmente, específicamente, por lo menos en el área de lentes de contacto, de manera mucho más puntual, es lo que se requiere, ¿no? El manejo de un paciente no es una condición al azar, el manejo de un paciente es una condición que debe estar robustecida en la evidencia científica que permite que el manejo sea realmente el manejo correcto, ¿no? Y que solucionemos el problema del paciente en función a la causa específica que tenemos, ¿no? No que se haga, digamos, aleatoriamente soluciones que de repente por ahí en algún momento le acertamos y el paciente mejora, pero no sabemos realmente si lo que estamos haciendo está directamente asociado a un concepto que alguien más investigó, que está documentado de esa forma en la evidencia científica y aprovechar pues que tenemos la posibilidad hoy día de, digamos, de alguna forma protocolos, ¿no? Que nos permiten, el protocolo del manejo de historia de lámpara de hendidura que nos permite pues hacer un check, ¿no? Con las diferentes escalas que pudiéramos usar y registrar pues si el grado de enrojecimiento es 1, 0, 1, 2, 3, 4, si el grado de rugosidad en la conjuntiva del tarso superior es 0, 1, 2, 3, 4 y verificar en el tiempo si eso es básicamente
bueno para el paciente, ¿no? Porque cuando se adoptan lentes de contacto, al margen de la agudeza visual, que es lo primero que nota el paciente, y la comodidad, que es subjetiva, pues la valoración del segmento anterior es gran parte de la responsabilidad del adaptador hacia el futuro y la adaptación de esos lentes de contacto, ¿no? Porque se pueden producir algunos cambios que yo puedo modular, pero lo voy a poder modular si tuve una buena línea base la primera vez que vi al paciente. Entonces yo creo que esto del registro clínico de hallazgos pues es sumamente importante en una práctica que quiere consolidarse clínicamente en el manejo de pacientes. Y Rubén lo ha dicho, ¿no? O sea, esto es un trabajo que se viene haciendo prácticamente desde el siglo pasado, digamos. No es que seamos tan antiguos tampoco, Rubén, pero que sigue evolucionando, somos experimentados, que sigue evolucionando y digamos la más reciente es la del CORE, ¿no? Que es probablemente es una evaluación de escalas anteriores la idea es que la escala sea práctica, fácil de usar, fácil de registrar, así todo el mundo la puede tener en uso, ¿no? Esa es la idea básica, creo, de este tipo de registros. No sé si alguien... Es una buena opción. Ahora, si perdón, Guillermo, es una buena opción. Sí, dale, María, interesa. Sí, no sé, es una buena opción. No sé si está disponible porque pues ellos están haciendo como la parte de los estudios de estandarización y validación. Leí un artículo creo de 2018-2019, pero la verdad no se me ocurrió de pronto entrar a ver si ya está como disponible en la red, porque pues si algo tienen los buenos investigadores es que son muy generosos en cuanto a las conclusiones y en cuanto a los resultados de sus investigaciones y muy seguramente no lo pondrán a disposición. Yo creo que sí, que sí, en el momento en que esté disponible ya para, digamos, estandarizada, pues va a estar disponible, así como en su momento estuvo la escala de graduación del CCLRU, en su momento la escala de EFRO, y las otras escalas que hay para, por ejemplo, valoración de ojo seco, superficie ocular, etcétera, el test de Fermin, ¿no? O sea, todo está estandarizado para que simplemente lo usemos, ¿no? O sea, ya alguien hizo el trabajo por nosotros y para que clínicamente tengamos un buen resultado. Y simplemente nuevamente para agradecerte, Miriam Teresa, la participación el día de hoy, simplemente para terminar de preguntar si aquí alguno tiene alguna interrogante más. Esto va a estar disponible en el canal de YouTube de IACLE, la grabación del video, para que puedan visualizarlo después y que puedan compartirlo, pero porque como decía la doctora Miriam Teresa, esto es generosamente para todos y la idea es de que este conocimiento se difunda y se aplique, ¿no? En la práctica. Así que Miriam, muchísimas gracias. Te hice correr en la mañana, yo te veía preocupado, yo también, porque pues, teníamos el inconveniente al inicio, pero gracias a todos por su asistencia. Disculparme nuevamente por estos problemas técnicos. Espero que no me vuelva a suceder, pero bueno, finalmente pudimos solucionarlo. Gracias, Guillermo, gracias a todos por su paciencia y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Rubén. Hasta luego. Un gusto verlos. Cuídense. Gracias. Un abrazo para todos.